arriba, ¿no es cierto? Él viene desde acá arriba, desde donde está la médula, en L1. De ahí se desprende y viaja por dentro del espacio subaracnoideo hasta acá. Y donde encuentra el agujero de ese 5, ahí sale. Uno se preguntará cómo es que el nivel de ese 5 encuentra su agujerito acá para salir por ahí. Eso pasa porque en la vida fetal la columna no es así, la columna es recta y la médula espinal llega hasta el final, hasta el coxis, y ahí van saliendo horizontal los nervios por cada uno de sus niveles. Cuando uno va creciendo en el vientre de la mamá, todo crece menos la médula espinal. Entonces crecen los huesos y la médula espinal se va quedando pequeñita. Entonces digamos que esto crece hasta acá. Así, esto adquiere pues la forma de lordosis y sifosis normal. Y entonces, como todo el hueso creció, el nervio ya no sale por ahí, sino por acá. Así, pero cuando uno nace. Entonces eso es por la formación fetal que uno tiene. La médula espinal sí crece, pero crece poco. En cambio los huesos y los músculos crecen a un ritmo acelerado y por eso la médula quedó acá en L1 con su nivel sacro, aquí en la parte final, y la parte sacra del hueso pues queda acá abajo. También hay que recordar que en el coxis no salen nervios raquídeos, es decir, que la cola de caballo y todos sus nervios raquídeos llegan hasta ese 5. Y acá, en el coxis, uno ya no verá nervios raquídeos. También el saco dural el saco dural es la bolsa que forma la dura madre aquí en la médula espinal, o sea, alrededor de la médula espinal hay una bolsita, ¿no es cierto? Así que cubre todo esto hasta acá abajo, que se llama el saco dural. El saco es como decir la bolsa dural. Y llega hasta acá abajo, él se ancla o se pega en el coxis, en la parte final del saco. El saco dural llega hasta la parte final del sacro, ya cuando se acerca al coxis, ¿no es cierto? Aquí. Y el saco dural, ¿de qué estará lleno? Por dentro del saco dural que tiene. ¿Y qué más? Y pues médula espinal y la cola de caballo, claro, ¿no? Que están nadando en el líquido cefalorraquídeo. Todo eso está dentro del saco dural, que también se lo ve en una resonancia de columna. Entonces, si uno observa acá abajo el sacro, observará que el saco dural llega hasta aquí. Y abajo, por último, está el huesito coxis solo. Es raro ver un tag de coxis, por ejemplo, pero pasa que a veces los pacientes se caen sentados y tienen una fractura del coxis que no se ve en la radiografía, por ejemplo. Entonces le piden un tag y le hacen reconstrucción y luego miran pues así entonces la fractura, más para ver esos huesitos, porque todas las patologías de aquí para arriba se ven mejor con la resonancia, porque se necesita es ver tejidos blandos. Cuando hay fracturas y eso, bueno, sí les piden un tag y la reconstruyen porque se ve mejor así. Ahora vamos a hablar, ya que tienen esas como referencias anatómicas, de los tejidos blandos que quedan alrededor de un corte sagital de columna. Entonces vamos a empezar desde la columna cervical. Entonces los tejidos
tejidos blandos que vemos son primero primero vamos a ver la piel, que se ve un poco más blanca, como radiopata, aquí afuera de todo. Ese es el primer tejido blando que vamos a observar. Debajo de la piel, que se ve más blanca, más radiopata, tenemos el tejido celular subcutáneo, que ese tiene densidad grasa, o sea, ¿cómo se ve? Radiolúcido negrito. Entonces, digamos que estas bolitas representan el tejido celular subcutáneo. Eso parece no ser importante, pero cuando uno tiene un tumor en la región cervical y le mandan una resonancia para ver si tiene compromiso de la columna o no, es importante, porque puede ser que el tumor sea solamente el tejido celular subcutáneo, o puede ser que el tumor venga solo desde la piel, o puede ser que el tumor se derive de los ligamentos, por ejemplo. Entonces uno tiene que tener claro qué tejidos comprometen. O cuando hay un cuerpo extraño, por ejemplo, en la región posterior, que esté incrustado atrás, por ejemplo, a veces, pues no necesariamente tendría que ser un cuerpo extraño no metálico para que fuera una resonancia, ¿cierto? Digamos que fue una astilla de un árbol, por ejemplo, y que está así. Entonces, generalmente es necesario saber qué tejidos comprometen, si solo la piel, si solo el tejido celular subcutáneo o si el resto de tejidos. Y debajo del tejido celular subcutáneo tenemos los músculos que están en la región posterior. Entonces, en la región cervical hay más músculos que en el resto, sobre todo en estos cortes sagitales. Vamos a borrar esto porque los músculos que se ven de la región cervical son más los músculos que van hacia la cabeza. Entonces aquí tenemos, dibujemos el cráneo pues para saber cómo es. Digamos que ese es el cráneo. Otra cosa que uno siempre ve en un corte sagital de columna cervical es el sistema nervioso que va pues dentro del cráneo, de ese hablamos ahora. Pero atrás del cráneo, entonces estamos en tejidos blandos, uno puede ver algunos músculos. Entonces tenemos, aquí generalmente se ven como unas manchitas así, rojas, que siguen al cráneo, rojas en este caso, en el taxio como densidad muscular, ¿no es cierto? Aquí tejido celular subcutáneo y ya. Aquí vemos el músculo semiespinoso de la cabeza y del cuello. Pongamos los nombres. Semiespinoso. Se puede ver parte del trapecio. Recuerden siempre que el trapecio es el músculo más posterior. El trapecio es un músculo que no es tan grueso como los semiespinosos y los esplenios, que son los que quedan acá. Digamos que parte del semiespinoso y digamos que este sea el esplenio. El esplenio. Y si uno ve una telita bien posterior, el músculo más posterior del cuello, el más posterior de la espalda, siempre va a ser el trapecio,
y se ve como una tela delgadita atrás de todos estos músculos. El más delgado y el más posterior es el músculo trapecio. A veces el trapecio se puede ver hasta más abajo, hasta acá abajo, por la razón de que el trapecio va desde la cabeza hasta la región torácica. Entonces es un músculo largo, es una tela que se puede ver hasta acá. El trapecio. El músculo trapecio. Si ven un músculo grueso, ese no es el trapecio, porque el trapecio es una tela delgadita y sobre todo es largo. Se puede cortar desde arriba, casi desde la cabeza, tiene una inserción en la región posterior de la cabeza hasta la región torácica. Esos son los músculos que se pueden ver aquí en la región cervical. Sin embargo, en el cuello en general se pueden ver muchos más músculos. Vamos a ver un capítulo que solo sea cuello, porque hay muchísimos músculos y vasos sanguíneos en el cuello y los cortes axiales del cuello son pues más difíciles de ver. Entonces por ahora vamos a dejar esos tres músculos de la cabeza y parte de la nuca con el ligamento nucal, porque el cuello lo vamos a ver aparte como una unidad sola. Pero sigamos con la columna torácica. Entonces, ¿qué músculos uno podrá ver en un corte sagital de la columna torácica? Bueno, el psoas no, porque el psoas está a los laditos de la columna. Entonces está de este lado y de este lado y el corte es por aquí. Entonces no se puede ver por eso. En los cortes axiales sí, pero en un corte sagital pues no, difícilmente. Sí, por aquí en la columna torácica de todas maneras tenemos algunos músculos que son los paravertebrales, los elevadores de las costillas, en fin, pero vamos a dejarlo en grupo de los músculos paravertebrales que a veces se ven por arriba de la columna torácica, solo torácica. Estos paravertebrales sobre todo se observan en cortes sagitales, como el nombre lo dice, paravertebrales. Entonces, parasagitales, o sea, pensemos que esta es la columna digamos que esta es la espalda de una persona, así. Digamos que estos son los hombros y pensemos que estos son los bracitos. Entonces, un corte totalmente sagital y único sería así por la mitad, ¿cierto? Pero los músculos paravertebrales están por aquí, a los laditos. Entonces, si uno hace un corte parasagital, o sea, de este ladito, pues corta los músculos parasagitales, paravertebrales. Pero si no, si lo hace por todo el centro y coge todas las apófisis espinosas, lo que más se van a ver son los ligamentos y no estos músculos que están por los lados, digamos este y este. Si uno hace por aquí el corte, pues no corta esos músculos, pero si hace un corte paravertebral por aquí al ladito, o parasagital más bien, entonces sí corta los músculos paravertebrales, que recordemos cuáles son. Los músculos elevadores de las costillas son uno. El músculo erector de la espina es otro. Pero todos son bien pequeñitos. Si uno quisiera ver un músculo erector de la espina, es súper pequeñito, el otro que sigue es pequeño, pequeño, pequeño. Y los músculos elevadores de las costillas, que también estarán, pues obviamente solamente en la columna torácica, porque costillas solamente hay desde T1 hasta T12. Entonces solamente en ese lugar hay esos músculos. Sin embargo, los músculos paravertebrales, como el erector de la espina, por ejemplo, esos sí continúan hasta L1 y
El erector de la espina sí, porque ese es el que ayuda a mantener recta la columna. Este sí continúa acá en L1 y L5. Y en L1 y L5 podemos ver otro músculo. En la columna lumbar se podría ver otro músculo diferente, aparte del erector de la espina, que es el músculo más posterior y delgado del abdomen. ¿Cuál es? El más posterior y el más delgadito del abdomen. El del tórax ya dijimos que era el trapecio. Y en la región lumbar, miren, es el músculo latísimo del dorso o el dorsal ancho. Aquí entonces hagamos una capa bien delgadita. El más posterior y delgado que uno vea es el dorsal ancho o latísimo del dorso. Si uno ve un músculo más acá adelantico y está grueso, así, ese no es el latísimo del dorso, porque el latísimo del dorso es delgado. Entonces este no sería y este sí. Sobre todo si se ven así, dos músculos, uno más grueso y uno más delgado, el más delgado y más posterior es el latísimo del dorso. Sí se logra ver. Y en la región sacra, sí. Sí, es lo mismo latísimo del dorso que dorsal ancho. Y el grueso serían los paravertebrales o erectores de la espina. Y acá en la región sacra, definitivamente uno no tendría músculos, sino una cantidad de ligamentos casi en la región pélvica, a menos que uno haga un corte parasagital, es decir, al lado de la columna, y entonces lo que vería serían los músculos glúteos. Así, en un corte sagital por la mitad, no habría músculos. Por eso es que si una persona cae sentada en el sacro, tiene más posibilidades de fracturarse, porque el sacro no está cubierto por músculos. Pero en un corte parasagital, o sea, más allá hacia el lado, pues se podrían potencialmente ver los glúteos. El que está, digamos que sí podemos ver los glúteos ahí. El músculo glúteo de afuera, pues es el glúteo mayor, y el más adentro, pues sería el glúteo medio. Acuérdense que uno tiene tres músculos glúteos: el de afuera, glúteo mayor, medio, y el de adentro el mínimo, pero pues bueno, ese no lo vamos a ver. Entonces, muchachos, voy a traer el video link para mostrarles las fotos. Bueno,